Muy bien. Buenas tardes. Este es una exposición acerca de un trabajo grupal como parte de una tarea que se nos dejó en el curso de Matemática Económica, ¿no? Mi nombre es David Galvez, pertenezco a la Facultad de Ciencias Económicas de la Mayor de San Marcos. Bueno, el tema que se nos ha asignado en esta oportunidad es explicar cuál es la aplicación de la función lineal a la economía, ¿no? O de cualquier función a la economía. Nosotros hemos elegido, o bueno, yo he elegido una función de tipo lineal, ¿no? Y cómo explicar un poco, interpretar cómo es que esta se aplica al ámbito económico, ¿no? Específicamente he elegido el tema de equilibrio de mercado porque aquí confluyen dos fuerzas, ambas del mercado, que determinan el mercado, que son la oferta y la demanda, ambas cuya forma de modelar es gracias a la aplicación de una función lineal, ¿no? Forma de modelar un poco el comportamiento de tanto los consumidores como los productores, ¿no? Esta es la forma de una función lineal, ¿no? F de x es igual a m de x más b, ¿no? La forma de ecuacional, se podría decir, ¿no? Y este es un gráfico simplemente como referencia. Pasaré a explicar primero, antes de explicar el equilibrio de mercado, en qué consiste, en primer lugar, la función lineal, la demanda y la oferta, ¿no? La función lineal es una función de gráfica, cuya gráfica es una recta, que puede ser ascendente o descendente. Si es ascendente, va a significar que su pendiente es positiva, y si es descendente, que su pendiente es negativa, ¿no? Esta recta tiene como dominio todos los reales, desde el menos infinito hasta el más infinito, y como rango también los reales, ¿no? Desde el menos hasta el más infinito, ¿no? El punto de intersección con el eje de las X va a estar determinado por el punto X menos B sobre M, ¿no? Que es el término independiente sobre la pendiente, ¿no? El intersecto con el eje Y es el término independiente, ¿no? Cuando X es igual a 0, ¿no? Y la forma de la ecuación es mx más b, ¿no? Es igual a la función que está en función de x, ¿no? Entendemos también que las funciones surgen siempre que existe la necesidad de relacionar dos cantidades, ¿no? Cuando una depende de la otra, ¿no? El método más común para visualizarlas es una gráfica, aunque también pueden existir otros métodos, como el método numérico o el método algebraico, ¿no? O también incluso la forma de la palabra, ¿no? También puede de alguna forma dar una idea de relación de dos cantidades, ¿no? Pero en el caso de la economía, al momento de modelar el comportamiento de los mercados y de los agentes, se utiliza la gráfica, ¿no? Con funciones, ¿no? Acá nos dice también que f es una función con dominio de, entonces su gráfica es el conjunto de pares ordenados, ¿no? Donde x es la primera componente y f de x la segunda componente, ¿no? Y x pertenece a D, ¿no? Al dominio, ¿no? Siguiente. Esta es una gráfica de la curva de demanda. ¿Qué nos dice para entender el comportamiento, en qué consiste el punto de equilibrio? Primero tengo que estudiar o explicar en qué consiste primero la curva de la demanda y su ley, y también la oferta, ¿no? Y su ley. Vamos a explicar lo de la curva de la demanda, ¿no? La ley de la demanda dice que las cantidades demandadas de un bien varían en relación inversa a sus precios. Ceteris paribus. Ceteris paribus significa cuando todos los otros demás factores, que también pueden influir en la toma de decisiones, como son los gustos o preferencias, el ingreso, ¿no? O los precios de los bienes sustitutos o complementarios, ¿no? Permanecen constantes, por lo tanto no son considerados. Al momento de modelarlos, los economistas solamente consideran estos como constantes. Solamente van a tomar en cuenta el precio del bien. Y esto lo van a relacionar con la cantidad demandada, ¿no?
Entonces, la ecuación de la ley de la demanda sería, la cantidad demandada de un bien va a estar en función a su precio, ¿no? Y como decíamos, su relación es inversa, entonces se establece lo siguiente, ¿no? Que si el precio del bien sube, la cantidad demandada de ese bien va a bajar. Lo mismo que si el precio del bien baja, entonces la cantidad demandada de ese bien va a subir. Otra forma de interpretarlo es mediante una ecuación. La ecuación de la demanda indica lo siguiente. La cantidad demandada de un bien X, un bien cualquiera, es igual al parámetro A menos el parámetro B que multiplicado por el precio de ese bien. Esto es similar a una ecuación de una función lineal, ¿no? Donde menos b sería la pendiente. Y si nosotros nos vamos al gráfico, nos damos cuenta que efectivamente la pendiente es negativa, ya que tiene la forma descendente, ¿no? Acá también es bueno precisar que tanto el precio como la cantidad demandada de ese bien son factores no negativos, no son variables no negativas, ¿no? Es decir, no pueden tomar valores negativos, ¿no? Explicando un poco la lectura del gráfico, puedo interpretar, ¿no? Que la función, la curva de la demanda es una recta descendente, ¿no? De dx, ¿no? Lo he denotado como dx. Tengo en el eje de las axisas a la cantidad demandada y en el eje de las ordenadas al precio de ese bien, ¿no? Me dice que una situación A de la curva de la demanda, ¿no? Los consumidores están dispuestos a comprar, consumir cierta cantidad, una cantidad A, llamémosla, ¿no? A un precio A, ¿no? En vista que estamos hablando de una situación A, ¿no? Pero, ¿qué sucede si este precio aumenta a, a un precio B, digamos, ¿no? Me va a dar una nueva situación dentro de esa curva, ¿no? La curva se va a desplazar, la cantidad demandada se va a desplazar a lo largo de la curva a un punto B, donde la gente ya no estará dispuesta a adquirir bienes por la cantidad anterior, porque obviamente ya subió el precio, ya no lo pueden pagar por el mismo precio, entonces la misma cantidad por un precio mayor. Entonces, ¿qué hacen? Compran menos, ¿no? La cantidad demandada disminuye, ¿no? Disminuye a una nueva situación B, ¿no? Cantidad demandada de B, ¿no? Entonces, se ve claramente que la relación es inversa, mientras el precio sube, la cantidad demandada disminuye, y viceversa, ¿no? Si la cantidad demandada aumenta, es porque el precio ha disminuido, ¿no? Entonces, esta es más o menos la interpretación, ¿no? O la lectura que se tiene del gráfico de la demanda, ¿no? De la curva de la demanda. Esta es la curva de la oferta. Bueno, ya explicamos la demanda un poco en líneas generales, en qué consiste, y paso a explicar ahora la curva de la oferta. Son conceptos previos para explicar lo del punto de equilibrio, ¿no? Que es un cruce, vamos a ver que es un cruce entre ambas, ¿no? A ver, la curva de la oferta me dice, en primer lugar, su ley, ¿no? Las cantidades ofertadas de un producto varían en relación directa a sus precios. También con el artificio del ceteris paribus, es decir, los demás factores constantes, no se toman en cuenta. Entonces me dice que es una relación directa, quiere decir que si el precio del bien X sube, los productores, los otros agentes que también forman parte del mercado, no solo son los consumidores, sino los productores, van a estar dispuestos a ofrecer más de ese bien. ¿Por qué? Porque obviamente les va a dar más ganancia, ¿no? Si disminuye, entonces, si el precio de ese bien disminuye, la cantidad ofrecida de ese bien va a disminuir también. No tiene tanto sentido seguir produciendo más cuando ya no están ganando menos. O tienen menos ingresos por ese producto, ¿no? Por ese bien. Esta ley yo también la puedo denotar por una ecuación, ¿no? La ecuación sería, la cantidad ofertada del bien X sería igual a C más
D multiplicado por el precio del bien, ¿no? Donde P, el precio del bien y la cantidad ofertada del bien X, lo estoy llamando así, son mayores o son a cero, ¿no? O iguales a cero, no son negativos. Como decíamos, la relación es directa, por lo tanto, yo puedo leer, interpretar del gráfico que la recta, en su forma ascendente, me indica que su pendiente es positiva. Es decir, como todos sabemos, el cálculo de la pendiente es igual a la variación del eje de Y, ¿no? La variación del eje Y sobre la variación del eje Y, X, ¿no? Entonces, aquí el resultado es positivo y por lo tanto su gráfica es ascendente, ¿no? Leyendo un poco, interpretando, dándole una lectura a lo que el gráfico me dice, es que si yo en una situación A, como productor, estoy dispuesto a ofrecer cierta cantidad a un precio A, ¿no? Pero si veo que en el mercado ese precio ha subido, entonces en esta nueva situación B, yo, por lo tanto, para satisfacer esa demanda que está exigiendo, que está haciendo que el precio se eleve, yo estoy dispuesto a ofrecer más de ese producto, ¿no? A cambio. ¿Por qué? Porque voy a ganar más, ¿no? O sea, tiene sentido de seguir, de aumentar mi oferta, mi producción, ¿no? Cuando estoy teniendo más ingresos, ¿no? O voy a tener más ingresos por ello, ¿no? Trasladándome de una situación A una situación B. Hay un desplazamiento en la curva, ¿no? Hay un desplazamiento en la curva, ¿no? ¿No? Lo mismo, si a la inversa, ¿no? Si disminuye el precio de ese bien, entonces ya no tiene sentido seguir produciendo más, entonces tengo que disminuir mi producción o ofrecer menos de ese bien, ¿no? Esa es más o menos la lectura que podríamos tener de este gráfico de la curva de la oferta. He querido también aterrizar un poco estas ideas que pueden parecer de repente un poco abstractas a un ejemplo concreto, ¿no? Tengo una situación donde hay, en un mercado donde solamente hay pollos y la gente está dispuesta a pagar por ese pollo cierta cantidad de soles, de nuevos soles, ¿no? El precio del pollo va a estar en unidades nuevos soles y la cantidad de pollo sería kilogramos, ¿no? Entonces, esta curva de la demanda me dice que cuando el precio del pollo cuesta 2 soles, la gente está dispuesta a comprar 9 kilos por un periodo determinado de tiempo, digámoslo al mes, ¿no? Pero cuando aumenta ese precio hasta 6 soles, ya no compra 9, ¿no? Compra menos, compra 7. Estamos viendo que es inversa, la relación es inversa, por lo tanto, se trata de una recta de la demanda, una situación de curva de demanda, ¿no? Donde su recta tiene una pendiente negativa, ¿no? Aquí lo puedo visualizar un poco mejor si muevo esto. A ver. La pendiente es el cambio de los valores del eje Y sobre el cambio de los valores del eje X, ¿no? Aquí yo calculo la pendiente y me sale que es negativa, ¿no? Precio 2 menos precio 1, que puede ser el precio 3 menos 2 o 4 menos 3, ¿no? La razón es la misma. Y, y la cantidad 2 menos la cantidad 1, ¿no? Que puede ser cualquiera de estas cantidades de la tabla, ¿no? Me sale que la pendiente es negativa. Entonces, aplicando la fórmula de punto pendiente, trato de obtener la ecuación lineal, ¿no? De esta situación, ¿no? De esta curva, ¿no? Entonces, tomo un punto cualquiera, que es este punto de acá de la curva, que es el 8,4, ¿no? Y calculo, ¿no? En base ya tengo ya la pendiente y calculo la ecuación de la cantidad demandada. Esta es la ecuación de la cantidad demandada. 10 menos 0,5 P, ¿no? P es el precio, ¿no? Entonces, aquí tengo un ejemplo de cómo, sencillo, ¿no? De cómo se puede graficar la conducta del consumidor a partir de dos productos, no, de un producto que es el pollo y su precio, ¿no? Y su precio, dos variables, ¿no? Dos variables, ¿no? Vamos al siguiente gráfico. La misma situación, pero vamos a hacer una curva de oferta, ¿no? O sea, es decir, en el mercado hay ofertantes de pollo y a un precio determinado van a ofrecer cierta cantidad de ese bien, ¿no? Entonces, me dice que si el precio está a 2,
ofrecen como 7 kilos. La vendedora de ese puesto estará dispuesta a vender como 7 kilos. Pero si el precio aumenta, ya, ya va a estar dispuesto a ofrecer más. ¿Por qué? Porque va a ganar más, ¿no? Entonces, como decía, ¿no? Son agentes supuestamente racionales, ¿no? El hombre toma decisiones racionales, ¿no? En su propio beneficio, ¿no? Entonces, la pendiente va a ser positiva, la recta es ascendente, ¿no? Y en el eje de las X la cantidad de pollo, igual en el eje de las Y el precio del pollo, ¿no? Y la relación va a ser no inversa como en la demanda, sino directamente proporcional. Es decir, si uno sube, el otro sube. Si uno baja, el otro baja, ¿no? Y puedo calcular, una vez obtenida la pendiente, ya puedo calcular su ecuación, ¿no? Su forma ecuacional, ¿no? Que sería la cantidad ofertada sería igual a 6 más 0,5 P, ¿no? Hemos dicho que 0,5 es la pendiente, ¿no? En el anterior caso es negativa, obviamente ahora es positiva, ¿no? El valor es el mismo, no hemos cambiado ninguno de estos datos, ¿no? Entonces, es el mismo valor. Hemos explicado, o acabo de explicar un poco cómo es, en qué consiste la oferta, un poco de la teoría, un poco de la aplicación práctica y la demanda también, ¿no? Ahora, con estos conocimientos previos, digámoslo así, es como yo puedo recién hablar del equilibrio de mercado. El equilibrio de mercado es una situación en la que a un determinado precio coincide la cantidad que los productores están dispuestos a producir con la cantidad que los consumidores están dispuestos a consumir, ¿no? Entonces, a ver, voy a trasladar un poquito esta imagen que creo que está que... Zoom. Ya. Este equilibrio de mercado también me dice que, interpretando un poco el concepto, es que la cantidad que están dispuesta a consumir los consumidores, a demandar, es igual a la cantidad que los productores están dispuestos a ofrecer. Por lo tanto, es la cantidad de equilibrio. Cuando hay esta igualdad, hay esta cantidad de equilibrio. Se puede hablar de cantidad de equilibrio. Entonces, si yo tengo en el gráfico, ¿no? Primer cuadrante, ¿no? Plano cartesiano, un punto donde se cruzan ambas, ambas curvas, que son rectas, en este caso para representar la oferta y la demanda respectivamente, este punto donde se cruza esta intersección me va a determinar la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio. Ahí, habíamos hallado las ecuaciones, sí, de la cantidad ofertada y la cantidad demandada. Entonces, me dicen que en una situación de equilibrio de mercado, ambas ecuaciones son iguales, por lo tanto las igualo. Y puedo hallar un precio P que va a ser denominado precio de equilibrio. En este caso es el precio 4 nuevos soles, su unidad monetaria. Reemplazando este precio en la ecuación, en cualquiera de estas ecuaciones puedo hallar la cantidad de equilibrio, que es 8. 8 kilos de pollo, las unidades que estamos tomando para la evaluación, ¿no? El modelamiento de este comportamiento observado en el mercado, ¿no? Entonces, sucede que los mercados se establece este punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que por encima de este punto, la gente ya no está dispuesta a pagar más. Es decir, si yo subo el precio, ya no, la gente automáticamente disminuye su demanda. Si yo bajo el precio, la oferta disminuye también, ¿no? Entonces, es un punto donde tanto ofertantes como demandantes están dispuestos a ofrecer la cantidad por la cual están dispuestos a pagar los demandantes, ni más ni menos. Pero pueden ocurrir desequilibrios. Y aquí voy a explicar en el siguiente gráfico un poco en qué consiste. Hay dos situaciones que se pueden presentar como desequilibrio del mercado. La situación de exceso de demanda. Me dice que el precio de mercado es inferior al precio de equilibrio. Es decir, tengo el precio de mercado como 2. Entonces, la cantidad ofertada solamente va a ser 7, pero la cantidad demandada va a ser 9. Automáticamente me dice, o sea, yo puedo ver que la cantidad demandada es mayor a la cantidad ofertada. Es decir,
hay más demanda que oferta, por lo tanto va a haber una situación de escasez, ¿no? Pero por las fuerzas del mercado, de la ley de la oferta y la demanda, esto tiende a llegar a su punto de equilibrio. El mercado tiende hacia él, como dice acá, ¿no? Si el sistema no está en equilibrio, se puede afirmar, sin embargo, que tiende hacia él. Otra situación que se puede dar es, ¿no? Donde a un precio 4, a un precio 6, el precio de mercado es superior al precio de equilibrio, ¿no? A un precio 6, la cantidad demandada de ese bien solamente va a ser 7, pero la cantidad ofertada va a ser como 9. Entonces, las fuerzas de mercado van a hacer que esta cantidad ofertada y cantidad demandada otra vez lleguen al punto de equilibrio, ¿no? Donde la gente esté dispuesta a pagar 4 y ofrecerse solamente como 8, ¿no? Esto es en un cuadro resumido más o menos la situación que se da al alza. La presión sobre el precio es al alza cuando ocurre exceso de demanda, es decir, en este caso, y cuando ocurre exceso de oferta, como en este caso, es a la baja, ¿no? Bueno, acá hemos visto un poco cómo se relaciona el modelamiento por base a funciones. Hemos visto el dominio y el rango de una función lineal, bueno, que en general, ¿no? Pero tratándose de un modelo de aplicación económica, se podría decir que son solo los valores no negativos, ¿no? Del primer cuadrante, ¿no? De un plano cartesiano, ¿no? ¿No? Y, y la existencia, ¿no? La existencia se va a dar hasta el punto de su intersección, ¿no? Asimismo, esta situación ocurren en el mercado situaciones que anómalas, ¿no? Yo me preguntaba, por ejemplo, hace poco yo escuchaba en las noticias un, que pagaban para que te lleves el petróleo, que sucedió una situación en que el petróleo la gente no pagaba por comprarla, sino le pagaban para que se las lleven. Entonces, esa es una situación anómala. Yo la verdad, me sorprendió bastante escuchar una noticia de esas, ¿no? Pero bueno, ¿cómo podría modelar aquello, ¿no? O sea, es decir, esto no es una verdad absoluta, es decir, también es relativo, ¿no? O sea, porque si se presentó ese caso hace un par de años, creo, si no me equivoco, el precio del petróleo cayó a menos. O sea, te pagaban para que te lleves petróleo, una cosa así. Entonces, ¿cómo se podría explicar eso también utilizando funciones, ¿no? Interesante, sería algo de repente de lo que podría poco buscar información al respecto y aprender un poco. Espero que haya sido de su agrado esta pequeña exposición y haya satisfecho alguna de las interrogantes o las tareas que se nos asignaban, ¿no? Gracias, profesor, y gracias, compañeros. Un poco de la bibliografía que se usó para la data, ¿no? La data de las diapositivas. Economía de parking y cálculo de Ron Larson. Buenas noches.